Esta enseñanza va a consistir en la dignidad y la autoridad. En esta noche vamos a estar meditando, vamos a estar reflexionando en la enseñanza de esta noche, y todo lo vamos a llevar conforme la Biblia nos enseña, y vamos a estar viendo la vida de un centurión, de un oficial romano, cómo este hombre tiene una petición, le tiene una petición a Dios sobre un siervo enfermo, y podemos ver, por ejemplo, cuál era el testimonio que se vivía en el tiempo en el que él vivía, cómo el Señor Jesucristo atiende a esta petición, cuánto tiempo se tomó el Señor Jesucristo para atender una petición de una persona que la Biblia nos enseña que vivía bajo la autoridad, y él menciona aquí la palabra dignidad, y hoy nos vamos a estar enfocando en la dignidad y en la autoridad, para que nosotros lleguemos a un entendimiento más pleno de todo lo que pasa en nuestra vida y los cambios que tenemos que hacer. Yo me puse a ver mientras estaba estudiando este tema, esta enseñanza que nos hace este centurión aquí, es que era una persona sumisa. Una persona sumisa. Vamos a comenzar a leer en esta parte, en el primer verso del capítulo 7 de Lucas, ahí en el verso 1, y dice ahí: después que hubo terminado todas sus palabras, dice, al pueblo, dice, que le oía, entró en Capernaum, dice, y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo, dice, y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a sanar, dice, y sanase a su siervo. En el verso 4 dice, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron, dice, con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación, y nosotros, dice, y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno, dice, de que entres bajo mi techo. En el verso 7, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, dice, y mi siervo será sano. En el verso 8, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, dice, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, dice, y al otro ven y viene, dice, y a mi siervo, dice, y a mi siervo haz esto, y lo hace. En el verso 9 dice ahí, al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, dice, y en el verso 10, dice, al regresar a casa, los que habían sido enviados, dice, hallaron sano al siervo, dice, que había estado enfermo. En esta parte primeramente quiero que veamos en el verso 2 del capítulo 7, dice, y el siervo de un centurión, dice, a quien quería mucho, estaba enfermo, dice, y a punto de morir. En la Biblia nos enseña, y si conocemos un poco más de historia, un centurión era una persona que tenía a cargo más de 100 militares o 100 oficiales en su posición, como un mandatario, podemos decir así, porque se habla de dos centuriones. Había un centurión también que se llamaba Cornelio. Este centurión también se mantenía en ayunos y en oraciones, y hacía ofrendas, y bueno, hacía muchas cosas él para ayudar al pueblo judío. A también se le envió un ángel que le llevó un mensaje a este centurión. Entonces podemos ver en la Biblia que hay dos centuriones, que se habla mucho de ellos. En esta parte, en este verso 2, la Biblia dice que había un centurión. Dice que a lo querían mucho los judíos. ¿Por qué razón? Porque este centurión dice que había construido una sinagoga. Había hecho un lugar para que el pueblo de Israel, pues tal vez se juntara y se pudiera compartir la palabra, se pudiera compartir el mensaje. Una de las cosas que podemos ver es que él envió o habló con unos judíos y les dijo, él rogándole a los judíos que fueran los ancianos y le pidieran al Señor Jesucristo
que fuera a su casa o que atendiera esta enfermedad, esta urgencia que había en su casa. ¿Qué es lo que sucede? Dice que fueron ¿con qué? Con solicitud. En esta parte, vamos a ver otra vez, ahí en el verso 4, vamos a comenzar allí. Dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole, dice, que viniese y sanase a su siervo. En el verso 4 dice, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que de que le concedas esto. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Dice que es digno de que le concedas esto. Yo me puse a pensar, que a veces nosotros, si no estamos, viviendo bien como Dios quiere, como Dios nos ordena a través de la Biblia, y a veces nosotros tenemos peticiones, porque yo me puse a analizar que mientras oramos, mientras hacemos una oración, estamos haciendo una petición. Le estamos haciendo una petición a Dios. ¿Qué le estamos pidiendo? Cada uno de nosotros sabe qué le está pidiendo. Pero una de las cosas importantes que yo he encontrado es que, por ejemplo, mientras me puse a estudiar estos versos, es que él mismo, él decía, no soy digno. Yo no tengo esa dignidad. Y la palabra dignidad es nobleza. Nobleza. Es, por ejemplo, no soy tan noble, no soy tan digno de que tú vengas como este centurión decía. Y yo me puse a ver, por ejemplo, cómo él envía a unas personas. ¿Por qué? Porque él mismo no se sentía digno de la grandeza que él veía en el Señor Jesucristo. Porque él le tenía un respeto. Él lo admiraba. Él había oído de todos los milagros que él había hecho en Jerusalén, de todas las sanidades. Y conociendo él la tradición judía, conociendo él cómo los judíos no se podían acercar a un gentil. Él, su única alternativa era enviar a otros judíos a que hablaran con el Señor Jesucristo, porque él no se podía acercar al Mesías. ¿Por qué? Porque él tenía el entendimiento de la tradición, de todo lo que los judíos guardaban. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él le habla a los ancianos y les dice, bueno, vayan y intercedan por mí. Díganle a él que haga esta obra, este milagro. ¿Y qué es lo que sucede? Que el Señor Jesucristo contesta esta petición. En el verso 5 dice, porque ama a nuestra nación, dice, y nos edificó una sinagoga. En el verso 6 dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, dice, el centurión envió, dice, a él unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. En esta parte yo me puse a ver en la oración, si nosotros nos ponemos a meditar y nos ponemos a orar, y yo me puse a pensar aquí en esto. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos un estudio sobre el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Consolador. El Espíritu Santo está con cada uno de nosotros desde que recibimos el Evangelio, desde que nos arrepentimos genuinamente. El Espíritu Santo vino con nosotros y me puse a pensar, el Espíritu Santo está con nosotros todos los días. En algún momento nosotros nos hemos puesto a pensar en la grandeza de lo que es el Espíritu Santo. La Biblia tiene los tres nombres: Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es todo. Dice que el que hiciera una blasfemia en contra, hablare una palabra blasfemando en contra del Espíritu Santo, dice que es un reo y no tiene salvación. Es lo más grave. Y me puse a ver lo que dice la palabra santidad. Santidad es lo máximo. Santidad es lo más grande. No podemos ni definir esa palabra. Y me puse a pensar, si nosotros pensáramos, ¿qué digno soy yo para que el Espíritu Santo esté conmigo? ¿Qué cambios tengo que hacer en mi vida para que el Espíritu Santo esté conmigo? Aquí en esta parte, el centurión, él dice, yo no soy digno de que vengas y entres a mi techo. Le está diciendo al Señor Jesucristo, yo no soy digno de que vengas a mi casa y veas tal vez todo lo que hay aquí o todo lo que te va a molestar. Yo me puse a ver si podemos pensar costumbres, tradiciones. Las cosas que están en nuestra casa, yo me puse a pensar así. Cuando le decimos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es una orden, lo que Dios dijo, el Espíritu Santo tiene que estar con vosotros y en vosotros todos los días. Y me puse a pensar, entonces, ¿qué vamos a hacer cuando el Espíritu Santo viene a nuestra casa?
Entonces nos vamos a andar como diciendo, espérate un poco allá afuera porque tengo que ordenar mi casa. Fíjense, la presencia del Espíritu Santo, lo más grande, el Espíritu Santo acompañándonos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a conmover, vamos a decir, tengo que hacer esto, tengo que echar esto de aquí, esto no está bien aquí en mi vida y lo tengo que echar porque ¿quién va a llegar a mi vida o ya Él viene a mi vida? El Espíritu Santo. Entonces en esta parte el cinturón está haciendo lo mismo, Él dice, no vengas a mi casa, no vengas a mi casa porque yo no soy digno de que tú vengas bajo mi techo. Él está realmente consciente de su estado, pero más lo que yo veo es la humildad, la sencillez, de ver la grandeza del Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Que Él no se puede relacionar con Él porque Él es un judío. El Señor Jesucristo es un judío, Él es un romano, Él es un gentil, aunque es un oficial de un alto rango, pero Él reconoce al Señor Jesucristo. Y vamos a ver ahí en el verso 7 dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Dice, pero di la palabra y mi siervo será sano. Y aquí en esta parte podemos ver, dice la Biblia aquí, dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Aquí la Biblia nos enseña, dice, ni siquiera yo me pude acercar personalmente a ti a pedirte que hicieras un favor o un milagro. Yo personalmente, dice, no, dice aquí en esta parte, por lo que ni aún, dice, me tuve por digno de venir a ti, dice, pero di la palabra. En el verso 8 dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados, dice, bajo mis órdenes. Y aquí en esta parte me puse a ver, aquí lo que él le está enseñando al Señor Jesucristo, le dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. En esta parte, él está reconociendo la autoridad más alta que hay, que es el Señor Jesucristo. Él está reconociendo la autoridad que el Señor Jesucristo tiene más autoridad que él. Pero él está diciendo aquí en esta parte, dice, porque yo también soy hombre que conozco cómo se vive bajo la autoridad. Y yo me puse a pensar que cuando un oficial o una persona decide ir y formar parte del ejército, esa persona se tiene que enseñar a obedecer a los oficiales y tiene que cambiar su mentalidad porque no va a hacer lo que la persona quiere hacer. Entonces, ¿qué es lo que cuando nosotros también venimos al Señor Jesucristo, Él se convierte en el Señor, en nuestro Salvador? Él nos está dando la palabra y nos está ordenando qué debemos de hacer para que nos vaya bien en la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Comenzamos a vivir una vida bajo la autoridad. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros no vivimos en esa sumisión? Entonces podemos, como yo les dije, podemos ir y tener peticiones en las oraciones, pero ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener un problema. Aquí el soldado le está diciendo, dice, porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Y yo me puse a pensar, si no estamos cumpliendo con lo que Dios nos dice, vamos a tener un problema, porque yo me puse a pensar, ¿cómo Dios va a oír la petición que estamos haciendo y Dios se va a manifestar en un momento? Como lo hizo con el centurión. El centurión podemos ver y podemos encontrar que no se tomó mucho tiempo para que el Señor Jesucristo contestara la petición, que sanara al siervo que estaba a punto de morir. ¿Por qué? Porque más adelante dice, en el verso 9, dice ahí, al oír esto Jesús se maravilló de él. Volviéndose dijo a la gente, dice que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Fíjense, me puse a pensar, la fe, para poder tener un mejor entendimiento y poder definirla y que quede más claro en nosotros, aquí en esta parte dice, al oír esto se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y me puse a ver cómo la fe está relacionada con todo esto que pasa en la vida del centurión y cómo el Señor Jesucristo contesta la petición. La fe es la obediencia, la sumisión. Porque Él dice, yo he visto que eres un gran militar, que te sometes a las autoridades,
que estás haciendo misericordia y compasión con los demás. Has edificado una sinagoga para los judíos. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo le dice? Estoy maravillado porque en ningún lugar he encontrado tanta fe. Este centurión solamente dijo, di la palabra. Di la palabra, eso es suficiente. Yo me he puesto a pensar, ¿cuántas veces Dios nos dice la palabra? Y aún todavía le decimos a Dios, ayúdame a creer. Ayúdame a creer. Y yo me he puesto a pensar, entonces nos encontramos en una dificultad, en un problema de entendimiento. ¿Por qué? Porque aquí el centurión le dice, solamente habla la palabra. Y eso va a pasar, lo que tú digas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esto nos debe de llenar de motivación y de esperanza. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a encontrar qué es lo que vamos a cambiar, qué es lo que vamos a echar de nuestra vida que está estorbando. Como yo les dije, el Espíritu Santo va a venir a nosotros. Y si no empezamos a quitar las cosas que le molestan al Espíritu Santo, entonces nos vamos a ver en ese problema. Vamos a estar pidiendo y le vamos a estar haciendo las peticiones a Dios. Pero Dios se va a tomar el tiempo. Porque yo me puse a ver, por ejemplo, en el caso del otro centurión, de Cornelio, la Biblia nos enseña que este hombre se encontraba en ayuno, en oración, cuando el ángel se aparece. Y el ángel le dice, bueno, pues ordena a un siervo tuyo que vayan y traigan al apóstol Pedro para que les dé el mensaje de la salvación. Yo me puse a ver qué tan importante es que nos mantengamos pues haciendo oración, ayunando, pues por allí cuando pues hacer planes, ¿verdad?, de ayunar, y vamos a ver la bendición de Dios. Y entonces vamos a seguir más adelante y vamos a ir al libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 5. Vamos a comenzar a leer en el verso 10, y ahí vamos a ver, mientras estaba hoy estudiando este tema sobre la dignidad y la autoridad, me puse a pensar de que es tiempo en que nosotros pensemos y meditemos cómo es el juicio de los creyentes, qué es lo que pasa con todos nosotros que hemos oído el Evangelio, y vamos a ir delante del tribunal de Dios, y qué pasa en el juicio de los creyentes, porque también el juicio de las personas que no conocen el Evangelio también pues ya está preparado. Pero el juicio de los creyentes, ¿cómo se lleva a cabo esto? ¿Y qué es lo que sucede? Ahí en Segunda de Corintios, en el capítulo 5, en el verso 10, dice así, si ya están ahí, y ahí dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y en el verso 11 dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadiéndonos, dice, a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. Y en esa parte la Biblia nos enseña, dice aquí, en esta parte donde comenzamos a leer, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Me puse a ver, por ejemplo, en esta parte que estamos leyendo, de que cada uno, dice la Biblia, que cada uno reciba lo que haya hecho, bueno o malo. Entonces yo me puse a pensar mientras estaba estudiando esta enseñanza, este tema, de la dignidad y de la autoridad, de que si nosotros no tomamos en serio la palabra que estamos oyendo, la palabra que se nos enseña, un día nos vamos a presentar delante de este tribunal, en este tribunal, ¿y qué es lo que va a pasar con nosotros? ¿Cuáles son las consecuencias que va a haber con nosotros si nosotros no hacemos caso? Entonces, aquí en esta parte claramente la Biblia nos enseña, en el verso 11 también dice, conociendo pues el temor del Señor, dice aquí en esta parte, conociendo pues el temor del Señor. En esta parte yo me puse a pensar, aquí podemos encontrar otra vez lo de la autoridad. ¿Cómo nos vamos a someter o nos vamos a hacer personas sumisas a Dios si tenemos conciencia de quién es Dios? ¿Y qué es lo que pasa al final? ¿Qué es lo que pasa al final?
en esto, como dice la Biblia aquí. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. De Cristo. Me puse a ver en esta parte. Estaba estudiando un artículo. En este artículo que yo estaba leyendo dice, la Biblia enseña que algún día los creyentes tendrán que recibir, dice, rendir cuentas ante el tribunal de Cristo. Con respecto al juicio de los creyentes, se debe de tener presente lo que sigue. Todo creyente se le someterá a juicio, no habrá excepción alguna. Ahí en Romanos 14, en el capítulo 14, en el verso 12, nos enseña qué es lo que pasa ahí. Romanos 14, en el verso 7. Ahí en Romanos 14, verso 7 dice, porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivamos, y si morimos para el Señor, moriremos. Dice, así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así. En esta parte la Biblia nos enseña, vamos a volver otra vez al primer verso del capítulo 14, en el verso 7, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno, dice, muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos para el Señor. Y luego más adelante dice, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y en esta parte me puse a ver realmente qué es lo que ha ocurrido cuando nosotros recibimos el Evangelio, recibimos al Señor Jesucristo, y la Biblia dice aquí, dice en esta parte, porque ninguno de nosotros vive para sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre cuando somos llamados delante de la presencia de Dios? ¿Qué es lo que ocurre? La Biblia dice que todos vamos a recibir la recompensa, haya sido buena o nuestra actitud aquí en la tierra, o haya sido mala, pero vamos a estar delante de la presencia de Dios y Dios nos va a juzgar en esta parte, como estamos viendo. La Biblia nos enseña más adelante, estaba viendo en este artículo, y dice aquí, todo se pondrá de manifiesto, el verbo comparece. Significa ser revelado, abierto, públicamente. Dios examina, dice, y sacará a luz en su verdad, realidad, los actos secretos, el carácter, las palabras, las buenas acciones, las actitudes, los motivos, la falta de amor, la obra y el servicio de los creyentes. Y me puse a ver aquí en esta parte que estaba leyendo en este artículo sobre la actitud y la motivación, el servicio de los creyentes, la falta de amor. Me puse a pensar, mientras estaba examinando este artículo, la actitud es bien importante. La otra vez estábamos hablando sobre una actitud que se toma y que por esa actitud nos dejamos llevar. Y me puse a pensar, por ejemplo, hoy, mientras estaba estudiando esto, sobre la dignidad y la autoridad. Cuando tomamos una actitud, ¿cómo la tomamos? ¿Y la tomamos basada en qué? La Biblia dice aquí en esta parte que va a haber un juicio por la actitud, la motivación, la falta de amor, la obra y el servicio de los creyentes en el día del juicio de los creyentes. ¿Cómo nos dejamos llevar en cada una de las actividades o de los servicios que estábamos haciéndole a Dios? La Biblia dice, ¿cuál es la actitud que tomamos? Y me puse a pensar, si no es una actitud, como dice la Biblia aquí en esta historia del centurión, de humildad, de que el centurión siempre le dio el lugar al Señor Jesucristo y reconoció quién era el Señor Jesucristo, y no importaba la posición que él tenía.
Él era una persona influyente, reconocida, pero él decía, yo no soy digno de tu presencia. No soy digno. Y yo me puse a pensar, si nosotros empezamos a reflexionar y a pensar sobre la dignidad, somos dignos de que el Espíritu Santo venga, como la Biblia nos enseña. El Señor Jesucristo intercede por los creyentes delante de la presencia de Dios. El Espíritu Santo está en la tierra intercediendo por cada creyente. La Biblia dice que Él clama, que Él gime. Y yo me puse a pensar cuántas veces nosotros pensamos en el Espíritu Santo. No soy digno de tu presencia. Mira dónde estoy. Mira qué es lo que estoy haciendo. Mira mi actitud. Y yo me puse a pensar. Le decimos al Espíritu Santo, muéstrame mi actitud. Muéstrame mis acciones, como dice aquí. Mis acciones, mis motivaciones. ¿Cómo son mis motivaciones? Muéstramelas. En esta parte. Y luego el servicio que estoy haciendo. ¿Cómo lo estoy haciendo? Y el Espíritu Santo nos va a revelar. El Espíritu Santo nos va a dar la paz y nos va a dar la tranquilidad de lo que estamos haciendo mal. Lo que estamos haciendo mal, Él lo va a demostrar. ¿Cómo lo va a demostrar? Con la palabra. Por eso yo les he dicho, si leemos la Biblia nos vamos a corregir. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar cada uno de los problemas que estamos enfrentando o que estamos atravesando. Por ejemplo, hoy que estamos estudiando cómo las peticiones, cómo la oración que hacemos delante de Dios es contestada. ¿Cuánto tiempo se toma para que se conteste esa petición? Entonces, ¿qué necesitamos? Analizarnos. Más adelante, en Mateo 25, vamos a ver ahí en Mateo 25, en el verso 21, ahí lo que es el resumen, los creyentes tendrán que dar cuentas de su fidelidad o infidelidad y de sus acciones a la luz de la gracia, la oportunidad y la comprensión que se les haya dado. Y me puse a pensar aquí, en esta parte de lo que la Biblia nos enseña. Y dice aquí, en Mateo 25, 21, y ahí dice, si ya está mal, y ahí dice, y su Señor le dijo, dice aquí, y su Señor le dijo, bien, buen siervo, y dice, y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dice, llegado también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. Dice, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y aquí más adelante en el verso 4 dice, pero llegado también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, conociendo que eres hombre duro y que ciegas donde no siembras. Y yo me puse a pensar aquí en esta parte, si nos podemos en esta noche y reflexionamos y nos ponemos a pensar, ¿qué me ha dado el Señor? ¿Qué me ha dado Dios? ¿He sido fiel? La Biblia dice que un día vamos a estar delante de la presencia de Dios y dice que aquí, en este juicio, todo saldrá a la luz. Todo lo que se le ha confiado a una persona, la persona tendrá que dar cuentas. Si lo ha hecho y si no lo ha hecho, de igual manera, porque aquí en esta enseñanza, el Señor Jesucristo nos enseña qué es lo que pasa con los siervos que fueron fieles y con el siervo que no fue fiel. Porque aquí la Biblia nos enseña que ¿qué le pasó a ese siervo que no fue fiel? ¿Dónde fue a parar? ¿Verdad? A un lugar que pues nadie de nosotros desea ir a ese lugar. Y para terminar, más adelante en este artículo, dice, el juicio inminente de los creyentes debe perfeccionar en ellos el temor del Señor y hacer que tengan la mente despejada
y dominio propio. Dice que velen y oren, que lleven una vida en santidad y piadosa, y que sean compasivos y bondadosos con todos. Esta es la enseñanza que hemos tenido en esta noche, meditando sobre la dignidad y vivir en sumisión al Señor Jesucristo. Y al final, en el juicio de los creyentes, cuando vamos al juicio, esto es lo que resalta. Si hemos hecho estos actos que la Biblia nos enseña, que debemos de llevar una vida piadosa, bondadosa con todos. Y si no lo estamos haciendo, es tiempo de que lo comencemos a hacer. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dice aquí que esta es la única manera en que nosotros vamos a estar un día delante de Dios y no nos vamos a atemorizar y no nos vamos a andar escondiendo, porque dice que en aquel tiempo muchos querrán esconderse o desaparecer. ¿Por qué? Por lo que no se ha hecho correctamente. Entonces, este ha sido el mensaje de esta noche. Que Dios los bendiga.